Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar sobre la consulta popular. Inti, gracias por acompañarnos. Buenos días y bueno, lo primero es cómo miras este ambiente que estamos en un momento complicado por unas elecciones anticipadas y justo nos caen dos consultas, una en Quito y la otra es a nivel nacional. ¿Cómo la ves? Buen día. Buen día, mi estimado Milton. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentar que mientras nosotros estamos debatiendo justamente temas como el Yasuní, a nivel global, este año empiezan a darse efectos muy graves del cambio climático, ¿no? El día de ayer el presidente Biden en Estados Unidos mencionaba su preocupación sobre el incremento de la temperatura del mar cerca de la Florida y que puede provocar un aumento inusual de la temperatura en los próximos meses en Estados Unidos, y esto puede generar muertes. Hace un par de semanas estuvimos con un incendio de gigantes proporciones en Canadá, que llevó una nube de ceniza hasta Europa, ¿no? Que es primera vez lo que sucede. Entonces, ¿por qué pongo esto como contexto? Porque la humanidad no se va a quedar quieta frente a lo que está sucediendo, mi estimado Milton. Estamos en un proceso de transición, es conocido como la economía verde. Esto lo hacemos porque no hay otra alternativa. El mundo tiene que transformarse. Y esta transformación son oportunidades y va a generar progreso. Hay un estudio de una institución muy reconocida, Oxford Economics, que ya cuantifica el valor de esa transformación y habla de 10.3 trillones de dólares, del tamaño de esta economía que se va a transformar y va a hacer que todos los negocios tengan que adaptarse, ¿no? Hacia reducir su impacto ambiental. Y dentro de ese modelo hay un espacio especial para países megadiversos que puedan entender que tienen una oportunidad que no lo han tenido antes en otros procesos de transformación, producto de que la biodiversidad tiene un valor. Ahora, lo que se encuentra sobre la tierra en lugares megadiversos es mucho más valioso que los que se encuentra bajo tierra. Y eso es justamente lo que ojalá el Ecuador se suba en estas lógicas. Ya estamos incluso un poco tarde. Y esto nos va a permitir generar progreso. Y eso es lo que se empieza, y la oportunidad de discutir sobre la consulta del Yasuní abre para que empecemos a hablar de estos modelos económicos más amigables con el Y es ecosistema. muy importante, tenía previsto preguntarte este tema del cambio climático, el fenómeno del Niño que estamos a punto de enfrentar. El mar en el Océano Pacífico frente a las costas de las Galápagos tiene 2.5 más o menos grados centígrados más de lo normal. El mar está caliente y eso puede ser un indicador de que el Niño está muy cerca y de que va a ser de una condición muy fuerte. Pero todo lo que tú detallas al inicio de esta entrevista, Inti, ¿en cuánto ayuda que no se explote el ITT, el Yasuní? Muchas gracias por la pregunta. Hablemos de tres. Perdón, ¿en cuánto ayuda si alguien más en otro lado del mundo, como dicen los que apoyan el no, lo va a hacer? De hecho, es un sustento bastante interesante y en realidad tiene su base. Lo que hablamos es que no se puede hacer en lugares megadiversos. En realidad, el concepto es que el valor de áreas como el Yasuní, tenemos datos para que entendamos su valor, es el área más megadiversa por kilómetro cuadrado de la humanidad. Eso es el Yasuní, según datos del Smithsonian. Y no solamente que es el más megadiverso, en una hectárea del Yasuní tienes más vida que en toda el área de Canadá y Estados Unidos combinada, sino que también el 95% de las especies son únicas. No existe en otro lado. Entonces, ese valor es muy superior a lo que se encuentra debajo de la tierra. Y es una tendencia internacional. Pensamos nosotros que somos los únicos que estamos discutiendo de que no se exploten áreas megadiversas. No es cierto. Noruega ya lo hizo en el 2019. Tuvo un evento en una isla en la cual se decidió que por su biodiversidad no se va a hacer explotación. Perú está discutiendo lo mismo del lado de ellos del Yasuní. Están por crear la reserva Napo Tigre. Y esa es la tendencia internacional. No estamos diciendo que no se haga explotación en el país. Lo que decimos muchas voces es no se puede hacer en lugares megadiversos como el Yasuní, por el valor que tiene y el potencial que nos puede dar como país. Ahora,
¿Se puede hacer una valoración de en cuánto se ha afectado a esta zona megadiversa en estos 10 años de explotación? Claro, de hecho ¿Hay afectación? hay afectación y hay estudios al respecto, que dicho sea de paso, ha sido difícil para los investigadores que han hecho análisis, producto de que para poder entrar al bloque 43, tú tienes que entrar con Petroecuador. Ujú. Entonces, difícil y experiencias de varios investigadores han denotado de que es complejo hacer estudios independientes. Sin embargo, sí existen. Hay uno del 2018 que se hizo con imágenes satelitales, Ujú. donde se ve una reducción de las especies silvestres cercanas al bloque 43. Entonces sí existe una reducción de la biodiversidad en lugares donde se está ¿Esas haciendo. especies mueren o migran? Migran y se Y- alejan de y- espacios y pueden correr riesgo, porque para ellos los corredores naturales, ellos no entienden lo que es una carretera, no entienden lo que es un lugar de explotación, entonces eso les puede afectar y esa Ujú. afectación puede generar una reducción. Entonces sí se puede generar una reducción. Ah, Y el ajá. más grave, que se comenta muy poco, hay un mechero dentro del Yasuní, en el centro del procesamiento de Tiputini. Si hay un mechero, ellos Hay dicen un que no hay mechero. mecheros. De hecho, el otro día pusimos una toma de archivo, ahí alguien se le fue, y de un mechero. Entonces, lo primero que hicieron es reclamar. En el Yasuní no hay mecheros. Nos están afectando si ponen esa toma. La quitamos. Sí, no, eso, Es un tecnicismo que ellos usan hablar de que existe un thermal. El hecho es que existe un lugar donde se quema gas natural ajá. y hay otro estudio independiente igual con imágenes satelitales que revisa la quema de gas, sobre todo en la noche. Lo que hace es con imágenes satelitales. Está confirmado que existe quema de gas natural en el Yasuní. Entonces, las afectaciones por mecheros a nivel nacional, tenemos más de 381 mecheros acá en el país. Que tienen que apagarse además, ¿no? Correcto, ese es el punto, y ahí hablamos de recursos. Ya incumplieron orden judicial de marzo Ajá. de hacerlo cerca de las comunidades, de apagar los mecheros, y tienen que apagar todos al 2030. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? En lugar de quemar, pueden generar gas natural que puede producir, datos de Petroecuador, 400 millones al año al menos, Ujú. y eso es muy superior al valor que se podría perder por el bloque 43. Entonces, ahí están los recursos. Si es que el sí a la vida gana en la consulta, enfóquese en cumplir justamente este tema Eh, judicial y generan ok, recursos al mismo tiempo. si gana el sí en la consulta, Inti, hay que desmontar todo. Y Petroecuador dice que desmontar todo, primero no se va a poder cumplir en un año. Y segundo, que la desmontada va a ser traumática también. O sea, hay que abrir nuevamente la tierra para extraer todos los ductos, todas las cosas que se instalaron, toda esa logística que significa un bloque petrolero. También va a ser traumático para la naturaleza. Y en ese sentido, esta es mi primera pregunta. La segunda es, ¿no te parece que la pregunta llega a destiempo? ¿No te parece que 10 años después una pregunta manteniéndose exactamente igual como al principio, como antes de que se explote, no está desactualizada, por decirlo menos? Bueno, ahí la primera preocupación para responder a tu pregunta de los datos que está presentando ahora Petroecuador. Ujú. Hubieron 6 meses de debate en la Corte Constitucional, Ujú. en la cual Petroecuador presentó datos, porque la Corte se lo solicitó. De todo lo que se ha hecho y todo lo que ha impactado y no ha impactado. No, incluso producción petrolera, 193 millones de barriles, si no me equivoco. la reserva, Ajá, es correcto. El valor a tiempo presente de eso, que son ajá. 4.883 millones a 20 años, 148 millones al año. Y ese es dato de Petroecuador, mi estimado Milton. Ujú, ujú, sí. No lo dicen los investigadores. Entonces, primera cuestión, ¿cómo es que ahora hablan de 1.200 millones? Tú Se sostienes que no contradice. son 1.200, que es ni siquiera la mitad de esos 1.200. Es datos de Petroecuador, mira, 148 millones. Y te hago otro contraste que Ujú. hice justamente para analizar estos datos. Banco Central, datos 2023. Ajá, El primer cuatrimestre, todo el ingreso de la explotación petrolera para el presupuesto del Estado, 637 millones, de todo la explotación petrolera, el ingreso al presupuesto. Hacemos una proyección ¿durante qué año? ¿En qué este periodo? año, Este año, enero-abril, 600. Ya. 637 millones, datos del Banco Central. Haces la proyección 2023, vamos a recibir 1.911 millones, alrededor de esa cifra de toda la explotación petrolera, mi estimado Del Milton. país. Así es. Ajá. El ITT está entre el 11 al 13% de la producción nacional. Eso quiere decir que ingresos al presupuesto del bloque 43 estimados
con un precio alto de petróleo por la guerra en 248 millones. Son 55.000 barriles diarios de litio. Correcto. Entonces, esos 55,000 barriles, sumado a todos los gastos de operación, al gasto de inversión que tienen planificado hacer, el OPEX también, que son los costos operacionales, datos de Petroecuador, lo que presentaron a la Corte, 148 millones por año, con un barril promedio, ellos incluso le inflaron, el dato era $89 por barril, la proyección del Departamento de Estadística de Estados Unidos sobre el WTI, de grado API 40 es $65. Incluso está inflado. Ese es el tema de lo que produce el ITT. Estaba hablando con Inti Gronenberg sobre la consulta popular del Yasuní. Y yo te decía, lo que dice Petrobras, ya, ok, el tema de que se deje de producir esa plata, sean 600 o 1000, se dejan ahí. Lo traumático que puede ser desmontar el bloque 43. Sí, y justamente ponía estos datos como antecedente, mi estimado Ajá. Milton, para que veamos que Petroecuador presentó datos a la Corte. Y todos lo podemos ver, resolución Corte Constitucional Yasuní, y está en internet y uno se la descarga. Y ahí Petroecuador le pregunta a Petroecuador, la Corte le pregunta a Petroecuador y le dice, explícanos de los contratos que existen en el bloque 43, plazo término, otros factores. Y Petroecuador presenta que la gran mayoría de contratos de prestación del bloque 43 se acaban este año o el siguiente. Y por eso, en la resolución de la Corte dice, según la información presentada por Petroecuador, no vemos una potencial afectación en términos de demandas y demás. Demandas y economía. Correcto. Pues tú estás sugiriendo que Petroecuador no defendió bien el tema de la Corte Constitucional y es más o menos culpa de Petroecuador que la Corte haya dado paso a la consulta. Yo lo que creo es que deben explicarle al país, porque presentar datos de información a la Corte es algo que tienen que decirlo lo más veraz posible, ¿no? Entonces, a mí me sorprende escuchar cómo ciertas personas muy sueltas de huesos, y digámoslo así, luego de que existe una información presentada por una entidad como es Petroecuador a la Corte, ahora hablan de otras cifras. Y te hago la pregunta, ¿por qué no hicieron esa discusión antes? ¿Por qué no lo hicieron durante los 6 o 8 meses que justamente se dio el debate en la Corte Constitucional? Y ahora presentan cifras que varios investigadores de distintas índoles estamos revisando y encontramos grandes problemas, porque si hablamos de una pérdida de entre 148 millones a 248 millones, estamos hablando del 0.47% del presupuesto. Entonces, ese valor, bajo ese valor, no justifica poner en riesgo el Yasuní, mi estimado Milton. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, sí habría cómo reemplazar el ingreso económico. Correcto. Y el propio Petroecuador lo puede hacer. Ya pusimos el de los mecheros. Y ahí viene la pregunta que te quería hacer al principio, o por la cual tú empezaste, el tema general del cambio climático en el mundo. Tenemos a puertas de un fenómeno del niño. Estamos viendo cómo ayer nomás había un reporte de las ondas Kelvin que van llegando a las Galápagos y que sigue calentando el mar. Entonces vamos a tener un problema económico por la afectación que provoca el fenómeno del niño. Sin esa plata es más difícil enfrentarla. 100% de acuerdo. Pero ahí te complemento, Inti, porque economía verde, tú dices. Y cuando Correa decidió explotar el ITT después de hacer su gestión con la iniciativa Yasuní y dijo, el mundo nos ha fallado, entren. ¿Tú crees que el mundo nos siga fallando? ¿Tú crees que el mundo responda ante estas iniciativas de conservar los lugares megadiversos? Definitivamente sí. Cuando hicimos la consulta, fue un problema de timing, mi estimado Milton. En aquel entonces no existía los datos que te estoy comentando. El año pasado, en noviembre, la humanidad decidió resolución de Naciones Unidas de proteger el 30% del espacio terrestre y marino y destinar recursos, que van a ser billones de dólares. Entonces, la biodiversidad tiene un valor. Y justamente ahí es donde se conecta lo que tú decías con cambio climático y el rol de los países megadiversos como el Ecuador, es que no podemos poner en riesgo esas áreas, porque cada vez existen menos y nos van a permitir traer recursos. Entonces, ya el Ecuador ha visto el efecto de, por ejemplo, poder cambiar deuda por bonos de conservación para lo que son Galápagos. Lo mismo podemos hacer tranquilamente, no solo con el Yasuní, sino con toda la Amazonía, empezando por el Yasuní. Entonces,
Creer que Pese al antecedente de lo que ocurrió hace más de 10 años. Correcto. Lo que pasa es que en aquel entonces no existía un mercado de economía verde desarrollado como tal. Empieza desde el 2015, de hecho. Y ahora todo el mundo se está transformando, mi estimado Milton. Es increíble ver cómo toda la industria a nivel internacional, los países industrializados, se empiezan a transformar y esa transformación es justamente para poder sobrevivir, porque a eso es lo que estamos jugando. Y el Ecuador si se logra posicionar como un país megadiverso como lo es, que protege sus recursos naturales y que entiende que ahora el valor está sobre la tierra, Y que ya empezamos por las Galápagos. correcto. Ujú. Entonces hay una oportunidad enorme, mi estimado Milton, que la vemos mucha gente que estamos analizando el tema de la transformación, transición ecológica, como se llama. Entonces, es momento de empezar a debatir algo que es cuál es el modelo del Ecuador post-petróleo, porque Ujú. tenemos reservas 10 años, Sí, ese es claro. el dato real, entonces hay que empezar a hacerlo de forma gradual, no estamos hablando de que hagamos un corte en un solo tajo. En la COP que se va a dar justamente en Asia con países productores que son los que van a ser los anfitriones, ayer justamente uno de los anfitriones decía, es un hecho que vamos a tener que empezar a reducir producción petrolera en el mundo. O sea, ya es un hecho. El Ecuador lo que tiene que hacer es gradualmente posicionarse por sus condiciones megadiversas como un país que puede dar servicios ambientales de toda índole, desde la agricultura hasta el tema de bonos de carbono que se pueden dar en temas de conservación. Y los fondos del bloque 43, que es 12% de la producción nacional, incluso te doy otro dato, un investigador ecuatoriano, especialista en petróleo, mencionaba de que solo repotenciando los bloques existentes tú puedes recuperar ese 12% de la producción. Entonces, sí se puede, Petroecuador de hecho tiene innovación, hay ingeniería ecuatoriana de alta calidad, entonces hay que asumir el reto, sacar recursos de donde existen, y ahí voy a lo otro del fenómeno del niño, que es algo que no se discute. La evasión tributaria, mi estimado Milton, es algo terrible de este país que en cualquier país racional deberíamos discutirlo, porque es un modelo que no se sostiene. Yo pago impuestos, tú pagas Ujú. impuestos, la gran mayoría de personas que nos escuchan pagan sus impuestos, más aún sabiendo que se nos viene una crisis y que vivimos una pandemia. Datos de la CEPAL, mi estimado Milton, 7.000 millones de dólares por año la evasión de impuestos. Si queremos nosotros tener un país en el cual tenga un progreso, ahí es donde hay que enfocarse. Y el tema tributario no tiene banderas políticas, entonces hagamos planes de corto, mediano y largo plazo para lograr generar Ujú. una cultura en algo que es tan importante. Ahí hay recursos, miles de millones que se necesitan justamente ahora para mitigar, porque lo importante es pensar cómo mitigamos los efectos, no esperar que nos llegue el fenómeno del niño, nos inunde medio país y luego ver cómo recuperamos.